Dios te bendiga en este día. Estamos muy contentos de poder comunicarnos nuevamente. Hoy desde mi casa ya se nos acabó el material que habíamos grabado en la iglesia y cumpliendo con las normas queremos quedarnos en casa, así que grabando desde acá hoy. Así que desde ya les pido disculpas por si hay algún sonido de afuera que moleste. Pero bueno, gracias a Dios por esta posibilidad de poder reunirnos nuevamente y hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje que justamente viene para nosotros en este tiempo y quisiera leer para introducir este mensaje en el libro de segunda de Timoteo capítulo 2. Dice el versículo 8 de la siguiente manera: siempre recuerden que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por esto estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Y pensaba un poco en todo lo que estamos pasando, ¿no? Todo lo que estamos viviendo. Esta es una situación bastante particular, bastante especial, pero creo que también dentro de lo especial que es toda esta situación, vamos encontrando y vamos nosotros como cristianos viendo la mano de Dios obrar de diferentes maneras, ¿no? Creo que este ha sido un parate para nosotros como personas, como familias, como sociedad, pero también creo que ha sido un buen parate para la iglesia, para vos, para mí, que somos la iglesia, para poder pensar en qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Porque esto es importante tenerlo claro. Nosotros seguimos siendo iglesia. Vos desde tu casa, yo desde la mía, seguimos siendo iglesia en el lugar en donde estamos. Que no tengamos nuestro templo abierto. Hola, Dios te bendiga en este día. Dejamos de ser poder encontrarnos. Y por eso en este día yo quiero alentarte a que en el lugar donde estés, hoy estamos siendo iglesia. Viernes. Quizá muchos de nosotros en este tiempo de dificultad que estamos viviendo, y también quiero alentarte a que puedas tomar las medidas que nos dan desde el gobierno y los expertos. Y una de las medidas que también estamos escuchando durante este tiempo es acerca de esto de la sobreinformación que a veces tenemos. Y es bueno poder tranquilizarnos, poder estar tranquilos que si estamos cumpliendo con todo no va a pasar nada, ¿no? Pero a veces tanta información, uno prende la tele y están las 24 horas, los 7 días de la semana hablando de lo mismo, y obviamente porque no hay absolutamente otra cosa que pase, pero ahí es donde nosotros como cristianos, como portadores de buenas noticias, nosotros que somos la iglesia y estamos portando las buenas noticias, es donde tenemos que darlas a conocer. Y obviamente estamos en nuestras casas y el mejor lugar para dar a conocer las buenas noticias del Señor es en nuestro hogar, con nuestra familia, pero también con nuestros amigos, aquellos que nos estamos mensajeando o a través de las redes sociales, y eso también es bueno y eso también es parte de ser iglesia, en que podamos alentar, en que podamos ayudar también a otros, ¿no? La palabra de Dios va a estar todo el tiempo, y esto me encanta lo que dice el apóstol Pablo en el verso 9, finalizando el verso 9. La palabra de Dios no puede ser encarcelada. A pesar de todas las cosas que pasen, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier circunstancia, la palabra de Dios no puede ser encadenada. La palabra de Dios no puede ser escondida. La palabra de Dios no puede ser parada. Porque la palabra de Dios es viva y por eso continúa. Y nosotros como iglesia somos los encargados de llevar esa palabra, de llevar las buenas noticias de salvación que tenemos a través de Jesucristo. Ahora, esa palabra que no puede ser interrumpida. Me encantan las palabras de Pablo porque él estaba tan seguro de esto que estaba diciendo. La palabra de Dios no puede ser encadenada. Aunque intenten, la palabra de Dios no va a poder ser parada. Y Pablo decía esto porque en este momento él estaba encarcelado. Entonces él decía, aunque a mí me encadenen, no importa, la palabra de Dios sigue corriendo. Aunque ustedes me encarcelen a mí, aunque ustedes me dejen quieto a mí, la palabra de Dios sigue corriendo. Y yo pensaba un poco en la situación en la que hoy estamos viviendo, ¿no? Estamos en nuestras casas, estamos encerrados, estamos cada uno en su hogar. Y
Y quizás nosotros pensamos, bueno, ahora estamos acá, la iglesia está cerrada, y si alguien quería ir, y si alguien quería estar, bueno, este es el mejor momento para hacer iglesia desde donde estamos y saber que la palabra de Dios sigue corriendo, saber que la palabra de Dios no se detiene, no puede ser interrumpida. No la pudo interrumpir un encarcelamiento con Pablo y tampoco lo va a interrumpir una pandemia con nosotros. Estamos en nuestros hogares, pero la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, sigue corriendo y sigue llegando a las personas. Hoy en día nos encontramos, y el otro día leía un meme en las redes sociales que decía: jamás había visitado tantas iglesias por todas las reuniones en línea que estamos teniendo en las redes sociales o a través de YouTube, o las predicaciones que estamos viendo, ¿no? Y bueno, esto también es parte, estamos bombardeando también a la gente para que escuchen el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque vos y yo somos iglesia en el lugar en donde estamos. Y esto es para introducir este mensaje que quiero compartirles hoy, un mensaje que el Señor me estaba hablando y decía, bueno, en este tiempo es bueno poder recordarlo, es bueno poder tenerlo en cuenta. Y para que podamos ahondar un poco más, quisiera que en el mismo capítulo que leímos recién, en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, vayamos al versículo 1, para poder entender un poco el contexto de qué es lo que estaba pasando en ese momento. Dice el verso 1. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Verso 3. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos de que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Y quisiera que veamos a través de estos versículos, que veamos un poco las características que nosotros como cristianos tenemos que tener. Y le puse como título a este sermón: Firme soldado. Y este es un tiempo para que nosotros, que ahora nos toca estar de alguna manera separados o distanciados, podamos seguir estando firmes. Y ese es el llamado que Dios nos hace en este tiempo. No estamos yendo a un lugar para congregarnos, pero tenemos esta posibilidad y tenemos que seguir acrecentando nuestra fe. Tenemos que seguir afirmando nuestra fe. Que esta situación que estamos viviendo no sea excusa para nosotros, para empezar a dejar o a menguar en nuestra búsqueda de Dios o en nuestro camino o en nuestra fe, sino que podamos seguir firmes como soldados de Cristo. Y quisiera que veamos algunas características de un buen soldado, algunas características que vos y yo tenemos que tener, no solamente por el tiempo que estamos viviendo, características que tenemos que tener siempre como soldados y como hijos de Dios. Y esta primera característica de un buen soldado está en el versículo 1. Dice: Timoteo, mi hijo querido, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Y un buen soldado es fuerte. Un buen soldado demuestra esa fuerza a pesar de las situaciones que vive en cada momento. Y no podemos lograr hacer muchísimas cosas con nuestra propia fuerza. Si nosotros quisiéramos en este momento utilizar nuestras propias fuerzas para salir de este problema, si nosotros quisiéramos usar nuestras propias fuerzas para salir del inconveniente que quizás estás pasando con tu familia o en tu trabajo o en tus estudios, con nuestra propia fuerza no podríamos lograrlo. Y es ahí donde la palabra de Dios es la que trae fortaleza a nosotros, es donde su presencia nos fortalece. Y nosotros como soldados tenemos que seguir estando firmes, tenemos que seguir estando fuertes en cada momento que pase o cualquier situación sea la que pase. Y Pablo mismo también decía en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Y por qué esto? Porque con nuestras propias fuerzas no vamos a poder lograrlo. Y Pablo acá le decía, sé fuerte por medio de la gracia que Dios
te da en Cristo Jesús. Así que, hermano, este es tiempo para fortalecer ese vínculo que tenemos con el Señor, porque de su parte proviene la fortaleza. Si nosotros queremos ser fuertes, si nosotros queremos estar firmes y ser fuertes, necesitamos tener un vínculo estable con el Señor. Necesitamos que nuestro vínculo con Dios esté firme. Necesitamos que ese vínculo que estamos formando, y como hablé algunos videos atrás, ese vínculo que nosotros estamos creando con el Señor, justamente se trata de que busquemos de su presencia y que no nos cansemos de buscar de Él, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener firmeza, a ser fuertes ante cualquier situación que pase. Y vuelvo a repetir, no solamente ahora sobre esta situación, quizá algunas personas, quizá algunos de ustedes en sus familias estén pasando por otros problemas también, sumado a por problemas quizá en las relaciones, en la familia, quizá por problemas económicos, quizá por otras situaciones que desconocemos. Pero Dios también quiere que seas fuerte en esa situación. Y escuchame una cosa, y esto es lo que Dios nos dice hoy a nosotros: no vamos a poder hacerlo por nuestra propia fuerza. Necesitamos que el Señor nos fortalezca. Y si no nos relacionamos con Él, si no buscamos su presencia, es difícil estar fortalecidos. Es difícil que podamos continuar, que podamos seguir. Así que esa primera característica de un buen soldado es que seamos fuertes. Hermano, te animo a que seas fuerte en esta situación para que podamos salir adelante. Pero acordate, tenés que ser fuerte a través de la gracia que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, no con tus propias fuerzas. No puedo hacerlo con mis propias fuerzas, necesitamos del Señor en nosotros. Y la segunda característica que el Señor nos marca acá a través de la vida de Pablo, dice el versículo 2: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otras personas. Y otra de las características de un buen soldado es que el buen soldado enseña a otros. No nos quedamos con toda la enseñanza nosotros y listo, lo guardamos, lo encapsulamos para que solo nosotros tengamos esa información. Necesitamos, vos y yo, necesitamos también enseñar a otros. Y creo que este es el mejor momento para poder enseñar a través de nuestro ejemplo. Poder enseñar en nuestra familia que estamos buscando la presencia de Dios. Poder enseñar a las personas que nos rodean en este núcleo y aún con las que nos podemos estar comunicando en este tiempo de cuarentena. Poder que ellos puedan ver en nosotros, a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que nosotros somos, que estamos buscando la presencia de Dios. Eso va a captar la atención de la gente y eso nos va a dar el pie para que podamos enseñarles acerca de las verdades espirituales que el Señor tiene para nosotros, que el Señor tiene para vos y tiene para mí. Entonces, un buen soldado también enseña a otros. Y yo te animo en este tiempo, aquellos que son padres, tomen tiempo para enseñarle a sus hijos. Aprovechen este tiempo. En internet tenemos tantos recursos que obviamente tenemos que chequear, tenemos que revisar, pero hay mucho material para que podamos trabajar con los chicos en casa. Y para nosotros después, los más adultos, los que son más jóvenes, sigamos enseñando, sigamos aprendiendo la palabra. Este es el tiempo para aprender palabra de Dios también. Así que yo te animo en este tiempo a que, así como Pablo lo hizo en su momento y le decía a Timoteo: vos fuiste testigo de esto, yo te encargo que ahora vos también le enseñes a otros, para que después esos otros les puedan enseñar a otros. Y esto me hacía acordar un poco al tiempo que tuvimos de discipulado, y es algo que me encanta. En el discipulado, cada vez que tenemos discipulado en la iglesia y vamos aprendiendo, me encanta ver los testimonios que hay después, porque siempre me encuentro con hermanos que me dicen: pastor, me pasó que me encontré con un tal persona, hicimos esto, hicimos aquello, me preguntó tal cosa y pude responderle y le hablé de la palabra y le pude explicar esto, qué significaba, cómo se hacía. Y eso es también lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Un buen soldado enseña a otros. No nos quedamos con esto, no nos quedamos con la palabra de Dios, no nos quedamos con el mensaje solo para nosotros, también se lo damos a otros, les damos a conocer a otros del mensaje de salvación. Así que un buen soldado es fuerte y un buen soldado enseña a otros. Y el versículo 3 nos da la tercera característica que quiero compartir en este día con ustedes.
Dice el verso 3, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo. Ayer, 2 de abril, en Argentina conmemoramos el día en que recordamos a los caídos en Malvinas y a los veteranos de Malvinas, y me hacía pensar un poco en esto, en la guerra, ¿no? Porque Pablo toma este ejemplo de ser soldado y el sufrimiento, y hay tantos documentales que podemos ver de veteranos y que cuentan un poco cómo fue toda la situación, las situaciones de estar peleando por el país sin lo que realmente necesitaban, a veces sin comida, a veces con el frío, el clima que vivían en aquel lugar, pero a pesar de todo eso ellos tenían que seguir. Y nosotros como soldados de Cristo también nos va a pasar lo mismo, vamos a tener momentos de sufrimiento. Esto no es que uno viene a Cristo y para de sufrir. En Cristo también hay momentos en el que sufrimos, pero la diferencia, como siempre decimos, es que al estar en Cristo Él nos fortalece, como mencionamos anteriormente. Él nos da la fuerza para que podamos seguir, para que podamos continuar, y en eso quiero animarte en este día. Soporta el sufrimiento con la fuerza que tenemos de Dios. Esta gracia que viene de Dios sobre nosotros va a hacer que podamos soportar el sufrimiento. Y Pablo lo estaba hablando desde primera persona. Estaba encarcelado, como dijimos antes, lo habían encadenado, le habían pegado, pero él estaba confiado en algo, en que ese sufrimiento era pasajero, en que esa situación que estaba viviendo era pasajera. Y quizás hoy nosotros en la Argentina no tenemos esa persecución a tal punto de que lleguemos a una cárcel por predicar el evangelio, pero sí hay una persecución ideológica, sí hay una persecución dentro de la sociedad en la que a veces, no, porque vos sos cristiano, esto o aquello, ¿no? O a veces quizás en las situaciones en las que nos encontremos sufriendo por dar a conocer las buenas nuevas y que no nos escuchen o que nos traten mal por eso. Pero eso no nos tiene que detener. Tenemos que soportar el sufrimiento, tenemos que soportar, y eso lo hacemos a través de la gracia del Señor en nosotros. Sin duda, Dios nos fortalece para soportar cualquier sufrimiento. Cualquier sufrimiento Dios nos fortalece. Así que tenemos que soportar el sufrimiento. Dice el verso 4 y vamos a ver la siguiente característica. Verso 4, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Y Pablo decía, si el Señor te llamó para ser soldado, no te distraigas con otra cosa. Es como en nosotros, si a nosotros una persona nos contrata para hacer cierto trabajo, tenemos que concentrarnos en ese trabajo, tenemos que dejar las distracciones de lado. Ahora, ojo con esto, porque he escuchado muchas personas usando este versículo y diciendo, bueno, entonces como no hay que enredarse con los asuntos de la vida civil, con los asuntos cotidianos, bueno, dejemos de limpiar un poco, dejemos de hacer esto, dejemos de hacer aquello, y no está hablando de eso el apóstol Pablo. Sí que tenemos que concentrarnos en el llamado que Dios nos dio. Somos soldados del Señor y tenemos que seguir firmes y adelantes. Pero eso no quiere decir que dejemos las otras cosas de lado, aquello cotidiano lo dejemos de lado. Tenemos que seguir adelante, pero que todo eso, todas esas actividades cotidianas, no nos saquen, no nos desenfoquen de la voluntad de Dios en ser quienes tenemos que ser, soldados, hijos de Dios, firmes en todo momento. Entonces Pablo está diciendo que esas ocupaciones cotidianas no tienen que estorbarnos en nuestra ocupación principal, que es ser soldados del Señor. Hermano, te animo para que en este tiempo, porque hay muchas distracciones quizás, y decimos, bueno, estoy en casa, me quedo en casa, tengo tiempo libre, pero al final nos distraemos con tantas cosas que nos olvidamos lo primordial. Tenemos que seguir buscando la presencia de Dios, porque eso nos va a renovar, porque eso nos va a dar fuerzas, porque eso va a hacer que nuestro espíritu esté firme en cada momento y en cada situación que podamos pasar por la vida. Hoy nos toca esta situación, pero en el día de mañana habrán otras, y tenemos que estar preparados para todas esas situaciones, y ahí es donde el Espíritu de Dios está sobre nosotros en cada momento. Y el versículo 5 y la última característica que quiero compartir en este día con ustedes, versículo 5 de este capítulo 2. Dice, asimismo ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. A menos que siga las reglas.
Pensaba un poco en esto, ¿no? Cuando uno forma parte de una sociedad y a nosotros nos pasa, nosotros formamos parte, la Iglesia de Dios Eterno forma parte de la sociedad que se mueve en Lomas de Zamora y así en la Argentina, y tenemos reglas que cumplir, hay leyes que tenemos que cumplir porque están establecidas para eso. Y lo mismo pasa cuando nosotros nos hacemos parte de una comunidad, ya sea una comunidad escolar, cuando los chicos empiezan el colegio, cuando nosotros estábamos en el colegio, cuando empieza el tiempo de la universidad, en el trabajo, aún en la iglesia. Al formar parte de una comunidad hay reglas que cumplir. Pero ahora, como así nosotros tenemos esas reglas que cumplir, el ser iglesia nos pone a nosotros enfrente de muchas situaciones en las que debemos obedecer la voz de Dios. Él es quien rige nuestra vida, Él es quien pone las reglas. El Señor es quien pone las reglas y es bueno saber que esas reglas para nosotros son buenas y están pensadas para protegernos, están pensadas para cubrirnos. Y me acuerdo de ese dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Acá no hay trampa. El Señor pone reglas, pone leyes para nosotros, para que podamos desarrollarnos de la mejor manera. El Señor piensa en nosotros de la mejor manera y tiene esos pensamientos de bien que son para nosotros y que son para continuar y que son para seguir. Y es por eso que al ser iglesia nosotros también tenemos que cumplir en obedecer la voz del Señor. Esto de seguir las reglas, seguir lo que Dios me está diciendo, seguir lo que Dios me establece. Hermano, y la mejor forma de seguir la voz de Dios es a través de su palabra. Su palabra tiene que ser el filtro para cualquier cosa. Su palabra tiene que ser ese colador ante cualquier situación o ante cualquier pensamiento que se nos venga a la mente, o esto de que, bueno, estoy sintiendo esto en este tiempo. Bueno, si estás sintiendo algo, si tenés un pensamiento en tu mente, filtralo a través de la palabra de Dios. Eso nos va a dar a entender a nosotros si realmente es la voz de Dios o no. El filtro que es la palabra. Tenemos que seguir las reglas del Señor. Hermano, yo te animo en este tiempo. Si Dios nos dice orá en todo tiempo, nos dice eso por nuestro bien. Si Dios nos dice ayuná, si Dios nos dice tenés que estar firme, es por nuestro bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Así que yo te animo en este día a que puedas seguir adelante. Te animo a que puedas estar firme, que seas un soldado firme en este tiempo, para que cuando las adversidades se acrecenten podamos terminar bien esta carrera. Entonces, para repasar un poco el mensaje que hoy les transmití de parte de Dios, que Dios me ha estado hablando, como soldados tenemos que ser fuertes. El soldado es fuerte, el soldado enseña también a otros, el soldado soporta el sufrimiento, el soldado no se enreda en los asuntos vanos, no se enreda en los asuntos cotidianos que nos hacen perder el foco del camino de Dios. Y también nosotros, como cristianos y como buenos soldados, tenemos que seguir las reglas que el Señor va poniendo por delante para que podamos tener una vida buena, una vida fructífera, una vida bendecida, lo cual no implica que no hayan problemas en el medio, lo cual no implica que no haya sufrimiento en el medio. Dios sigue estando en control de toda situación y yo quiero animarte. Si hay algún pensamiento que venga a tu mente, no, esto se va a pudrir, esto se va a poner más feo, Dios sigue en control de toda situación, Dios sigue en control de todo lo que está pasando. Dios nos invita en este tiempo a ser perseverantes, nos invita a que estemos firmes más que nunca, nos invita a que seamos iglesia, que este sea el tiempo en el que mostremos nuestra verdadera función, vocación como iglesia de Jesucristo, que podamos estar presentes en nuestros hogares, que la gente pueda ver que somos iglesia de Cristo porque tenemos las buenas nuevas, porque Dios está con nosotros. Hermanos, la batalla que venga por delante, si nosotros somos soldados firmes, vamos a salir victoriosos, no por nuestras fuerzas, por las fuerzas de Dios. Así que firme, soldado, y adelante. Quiero orar con vos en este momento. Me gustaría que le demos una oración al cielo y que podamos realmente dejar toda carga delante del Señor y podamos
vivir sus promesas, podamos aferrarnos a su palabra, a sus promesas y podamos seguir firmes y adelante. Señor, te doy muchísimas gracias en este día. Gracias porque tu fidelidad sigue por sobre todas las cosas, Dios. Gracias porque vemos tu mano obrar sobre todo, sobre toda esta situación que estamos viviendo. Vos seguís siendo fiel, Señor. Yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos del otro lado. Quiero bendecir, Señor, a cada una de las familias representadas. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos esté fortaleciendo y que podamos ser soldados, que estemos firmes, que estemos perseverando en nuestra fe, que no nos olvidemos para qué nos has llamado, Señor. Fortalecenos en este tiempo, cuando venga la desesperación, cuando la paciencia se nos acabe, Señor, ayúdanos, fortalece nuestras vidas. Dios, te doy muchas gracias. Oro por aquellos que están en sus casas, Señor, bendigo las vidas, bendigo los hogares, Señor. Aquellos que quizás se encuentran en momento de enfermedad, te ruego por sus vidas para que los bendigas. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Muchísimas gracias porque vos sos bueno con nosotros todo el tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga muchísimo en este día. Vamos a seguir en contacto. Cualquier cosa que necesites nos podés escribir, redes sociales, estamos presentes. Dios te bendiga muchísimo y será hasta la próxima. Bendiciones.